Hola, ¿cómo están? Somos de Grupo uno y nos toca desglosar este tema fundamental para el mundo de la contabilidad, que es el marco conceptual. Para empezar, es vital entender cuál es el estatus de este documento, ya que a menudo se le suele confundir como una norma internacional de la contabilidad o como una NIFS. Pero nada lejos de la realidad, no es ninguna de las dos, aunque esto no invalide ciertas normas específicas que toquen temas concretos. Ahora, su importancia es suprema, ya que es la base teórica por la que se redactan y se fundamentan todas las leyes contables, ya que sin esta sería un descontrol. Ahora, para entender cuál es su estatus también, para entender su importancia, el documento se define en tres propósitos estratégicos. Primero, funciona como una brújula para crear futuras normas. Segundo, permite desarrollar políticas contables para enfrentar aquellas transacciones nuevas que no cuenten con una norma específica. Y tercero, ayuda mucho a lo que vendría a ser a interpretar la información financiera y también a comprender mejor estas normas. Ahora, ¿cuál es el objetivo central de la información financiera? Pues básicamente es la de brindar toda información y datos para las entidades que sean útiles para estos inversionistas, acreedores e inversores. ¿Y esto para qué? Para que puedan tomar las decisiones informadas sobre el suministro de recursos, como comprar acciones, ofrecer préstamos o ejercer su derecho de voto. Ahora pasamos al siguiente tema. ¿Cómo sabemos si un informe financiero realmente sirve o no? Para eso, el marco conceptual de las características cualitativas financieras útil no es un estricto filtro de calidad dividido en dos puntos: características cualitativas fundamentales y características cualitativas de mejora. En las características cualitativas fundamentales tienes dos únicos puntos claves que sin esta información, la información en general no serviría. Como primer punto tenemos la relevancia, que esta información debe tener la capacidad de influir en las decisiones. Aquí aplicamos un concepto clave, que sería la materialidad. Por ejemplo, si en una multinacional se pierden 10 soles, este dato no es material ni relevante para el inversor, pero si estos mismos 10 soles se pierden o no cuadran en una bodega pequeña, sí es material. El contador debe saber distinguirlo. Como punto 2 encontramos la representación fiel. No basta con que los números cuadren, deben reflejar la esencia económica y no solo la forma legal. Debe ser completa, neutral y libre de error. En la segunda característica, que es las características cualitativas de mejora, estas hacen que la información sea aún más valiosa. La dividimos en 4 puntos. Una de estas es la comparabilidad, que nos permite poder saber si estamos mejor o peor que antes, que un año anterior, y también nos permite poder comparar nuestros avances, podernos comparar junto con la competencia. Otro punto es la verificabilidad. Este indica que dos expertos independientes lleguen a una misma conclusión. Como tercer punto tenemos la oportunidad. Es importante que este dato llegue a tiempo. De nada sirve un informe perfecto, excelente, si llega 2 o 3 meses después de tomar la decisión. Y como último punto tenemos la comprensibilidad, que es importante que sea clara y muy fácil de entender. En resumen, sin estas características, los estados financieros serían solo números sin confianza. Y ahora que ya sabemos cómo debe ser la información, mi compañero nos hablará sobre los elementos de la situación financiera. Bueno, pasemos ahora a hablar de esos ladrillos sobre los que se construye la contabilidad, los elementos de los estados financieros. En este caso serían tres. Tenemos a los activos, los pasivos y el patrimonio. En este caso los activos se definen como los recursos económicos que se encuentran controlados por la empresa como resultado de acciones anteriores. Es importante mencionar y resaltar que el activo es el derecho que se tiene, o sea, es decir, los potenciales beneficios y no necesariamente un objeto físico como tal. Además que controlar estos activos implica que existe la capacidad
de dirigir el uso del recurso y obtener beneficios de este uso que se le da al recurso, impidiendo obviamente que otros lo hagan, ¿no? Solo correspondería en este caso a la empresa, a la empresa que posee esos activos. Luego los pasivos. Los pasivos, digamos, son una obligación que se encuentra presente para la entidad y que es una obligación de transferir algún recurso económico como resultado igual de acciones anteriores. Para que exista un pasivo, la entidad no debe tener la capacidad práctica de evitar esta transferencia, es decir, no puede evitar pagar o cumplir la obligación de transferir un recurso económico y de esa manera es que existen los pasivos. Y el patrimonio básicamente sería, a grandes rasgos, la resta entre los activos y los pasivos. Todo lo que queda de restar los activos con los pasivos, es decir, de cumplir todas las obligaciones que se tienen con los pasivos y restarlo de los activos que tiene en un momento la empresa, ya todo eso que queda vendría a ser el patrimonio restante de la empresa y que básicamente representa los derechos que tienen los propietarios de la empresa, los accionistas, sobre los activos netos de la empresa. Siguiendo con la estructura, si el estado de la situación financiera es la foto estática de la empresa, a mí me toca explicar la película, el rendimiento financiero. Según el marco conceptual, medimos el éxito de la empresa con dos elementos claves. El primero son los ingresos, que son aumentos en los activos o disminuciones de los pasivos que hacen crecer el patrimonio. Como segundo tenemos los gastos, que son lo contrario, disminuciones que reducen el patrimonio. ¿Okay? Pero atención, cuando entramos estos datos a la contabilidad, aquí entra el proceso de reconocimiento para cumplir con el caso práctico. Y entender esto mejor, analicemos el siguiente escenario. Imaginémonos que en nuestra empresa firma hoy un contrato millonario para vender mercadería el próximo mes. Solo firmamos el papel, no hemos entregado nada ni cobrado nada. La pregunta contable es, ¿reconocemos ese millón como ingresos hoy? El marco conceptual nos dice que no. ¿Por qué? Porque para reconocer una partida debe ser relevante y ofrecer una representación fiel. Si registramos una venta que no ha ocurrido, no estamos siendo fieles a la realidad económica y estamos engañándonos a los inversores sobre las utilidades que aún no existen. Entonces, como cierre tenemos finalmente el proceso inverso, es la baja en cuentas. Eso ocurre cuando eliminamos un activo del balance porque perdimos control, o un pasivo porque ya pagamos la obligación. Para eso, ¿a cuánto dinero equivale estos registros? Te doy pase a mi compañero Samuel con la medición. Adelante. Siguiendo la estructura, hablaremos de la medición. El marco nos define dos categorías bases para esta. Una es el costo de medición, que se basa en los precios de la transacción original. Por otro lado, es el valor corriente, el cual utiliza información actualizada, yéndose el valor razonable, el valor en uso y el costo corriente. Además, el marco trata conceptos de capital. Dependiendo de la estrategia de una empresa, podemos adoptar conceptos como capital financiero, dinero invertido, y el capital físico, que es la capacidad operativa de la empresa. Y como conclusiones y recomendaciones, llegamos como grupo a concluir que el marco conceptual es la herramienta esencial para la transparencia de la empresa. Por ello, recomendamos para la gestión empresarial priorizar la sustancia económica, no tan solo guiarse del contrato legal, sino analizar si realmente hay un control del recurso o si existe una obligación inevitable. Por otro lado, también tenemos el uso estratégico del juicio profesional. Determinar en qué momento voy a usar el costo histórico o el valor corriente. Y por último, la transacción ante la incertidumbre, o sea, transparencia ante la incertidumbre. Si una estimación es difícil, no lo oculten, recomendamos revelar en las notas los métodos y las incertidumbres utilizadas. De esta manera generaremos una mayor confianza con nuestros stakeholders. Muchas gracias por escucharnos y por su atención. Eso sería todo.